Y conforme al artículo 1451, el último vicio de que puede adolecer el consentimiento que nos queda por estudiar es el dolo. ¿Qué deben saber del dolo para el examen de grado? Primeramente, siempre debemos comenzar de lo legal a lo doctrinario y debemos señalar que el dolo está definido en el artículo 44 del Código Civil. ¿Cómo lo define el legislador? Señala que el dolo es la intención positiva de inferir injuria en la persona o propiedad de otro. Si bien el legislador dice solamente injuria, la doctrina ha agregado la terminología daño también, porque injuria parece ser más ajeno al derecho civil. Para estudiar el dolo, comenzamos de esta definición legal y después tenemos que ir a estudiar la teoría tripartita del dolo. ¿Qué es la teoría tripartita del dolo? Es aquella doctrina jurídica que, si bien identifica el dolo en diversas, el dolo tiene muchas apariciones a lo largo del Código Civil, prácticamente en cada libro del Código Civil podemos encontrar alguna manifestación de dolo. La teoría tripartita divide el dolo en tres grandes materias o las materias más importantes del derecho civil. El dolo como vicio del consentimiento, que tendrá lugar en la responsabilidad precontractual. El dolo como agravante de responsabilidad en el incumplimiento, que tendrá lugar en la responsabilidad contractual. Y el dolo como elemento del delito civil, que tendrá lugar en la responsabilidad extracontractual. Si bien el dolo aparece en más materias a lo largo del Código Civil, tenemos el dolo también cuando se obtiene una disposición testamentaria o cuando se impide a una persona testar o en la ocultación de un testamento o la data de la muerte presunta, el dolo en el fraude pauliano, sin perjuicio de que el dolo aparece en más materias, estas vienen a ser las más importantes y las que regula la teoría tripartita del dolo. Entonces, la doctrina jurídica de la tripartita del dolo lo que señala es que el dolo aparece en las tres grandes materias relativas a responsabilidad. En la responsabilidad precontractual, antes de que se forme el consentimiento, el dolo como un vicio del consentimiento, porque se forma el consentimiento, pero este consentimiento viene enfermo, producto de la existencia del dolo, como un agravante de la responsabilidad contractual frente al incumplimiento, porque la persona que incumple una obligación que emana de un acto o contrato deberá ser responsable no solo de los perjuicios directos previstos, sino que también de los imprevistos, por lo tanto agrava la responsabilidad, lo hace más responsable, y como elemento del delito civil, en el delito propiamente tal, en la responsabilidad extracontractual, es decir, cuando se ejecuta un hecho ilícito con dolo. Por otro lado, tenemos la teoría unitaria del dolo o la unicidad del dolo. La teoría unitaria del dolo no es contraria a la teoría tripartita del dolo, sino que lo mira desde otro punto de vista. Lo que hace la teoría unitaria del dolo es explicar que el artículo 44 del Código Civil sirve para definir cualquier clase de dolo de que se trate. ¿Por qué? Porque el dolo, si bien aparece en distintas instituciones, siempre es el mismo. Siempre se trata del mismo dolo y es por eso que el legislador lo definió en el artículo 44 que corresponde al título preliminar. El título preliminar contiene normas de aplicación general a todo el Código Civil. ¿Ya? En segundo lugar, el dolo siempre implica un engaño. Sea en cualquier materia que aparezca, el dolo siempre tiene por objeto dañar. Y el legislador repudia toda clase de dolo. Entonces, al repudiar toda clase de dolo, el legislador siempre lo castiga. La teoría unitaria o la unicidad del dolo lo que hace es unificar la conceptualización de dolo en solo una, que corresponde a la del artículo 44. Una vez que ya se habló de la definición legal de la teoría tripartita y la teoría unitaria del dolo, debemos atender a la definición doctrinaria que se ha dado respecto del dolo como vicio del consentimiento, que es mucho más adecuada para definir el dolo como un vicio de que puede adolecer el consentimiento. La vamos a definir como la maquinación fraudulenta empleada con engaño para que una persona preste su consentimiento a la celebración de un acto. Entonces siempre hay una maquinación, una planificación fraudulenta, ¿ya? Hay una planificación para poder engañar a una persona, esta persona cae en el engaño y presta un consentimiento para un acto que no habría celebrado, ¿ya? Eso es el dolo como vicio del consentimiento, maquinación fraudulenta empleada con engaño para que una persona preste su consentimiento a la celebración de un acto. La clasificación de dolo es muy grande, ¿ya? El dolo en general por sí solo no vicia, el dolo tiene que cumplir ciertos requisitos para que llegue a viciar. Y el dolo como vicio del consentimiento debe ser determinante y debe ser obra de una de las partes en un acto jurídico bilateral.
en un acto jurídico unilateral puede venir de cualquier persona. Y que el dolo sea determinante quiere decir que de no mediar el dolo, la persona no habría contratado. Es decir, que sea determinante quiere decir que el dolo es principal, que el principal motivo que la persona tuvo para celebrar este acto jurídico fue que existía el dolo, que existía este engaño, y producto de ese engaño la persona se convence de celebrar un acto jurídico que no habría celebrado en caso de que no hubiera habido este dolo, ¿ya? Entonces, dolo, artículo 44, definición legal, teoría tripartita, teoría unitaria, definición doctrinaria de dolo como vicio y los requisitos para que el dolo pueda viciar. Debe ser determinante y debe ser obra de una de las partes en un acto jurídico bilateral. Ahora, el legislador también regula el dolo incidental y como yo les decía anteriormente, el legislador odia el dolo en general y siempre tiende a castigarlo. Es por eso que el dolo incidental es aquel que incide, es aquel que es una influencia, pero no para la celebración del acto, sino que para que éste se celebre de manera más cara, más onerosa, ¿ya? Entonces, el dolo incidental es aquel que no es principal porque no es el motivo que la persona tuvo para celebrar el acto contrato. Sin embargo, de no haber mediado dicho engaño, dicho dolo, la persona habría contratado en circunstancias más económicas, menos onerosas o con mayores beneficios para sí misma. Entonces, el legislador, el dolo incidental, no lo considera un vicio, no vicia. ¿Por qué? No es determinante para la celebración del acto. Sin embargo, el legislador igualmente lo sanciona. ¿Y cómo lo sanciona? Lo sanciona con indemnización de perjuicio. ¿Contra quién se puede ejercer esta indemnización de perjuicio? Dice el legislador, contra el que fraguó el dolo por el total de los perjuicios y contra el que se aprovechó del dolo hasta la concurrencia de su provecho. El que fraguó, en definitiva, era la persona que llevó a cabo el dolo y el que se aprovechó es el que obtuvo una ganancia de este dolo. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender mejor este dolo incidental. Por ejemplo, voy a comprar un departamento en Padre Hurtado con Vitacura y resulta que cuando voy a comprarlo, y ya estoy casi lista para comprarlo, me dicen que el precio es un poco más alto porque se está construyendo una estación de metro que va a estar lista el próximo año, ahí justo en Padre Hurtado con Vitacura, lo que va a subir la plusvalía del apartamento que voy a comprar. ¿Quién me dijo esto? Me lo dijo el corredor de propiedades. Sin embargo, esto era una mentira. En definitiva, lo que hizo fue aumentar en 10 millones más el precio del departamento y al final pagué 10 millones más porque se me inventó, se me engañó con que habría una estación de metro afuera del departamento que estoy comprando. Sin prejuicio de que yo iba a comprar el departamento igual, lo iba a comprar más barato, lo iba a comprar más económico, 10 millones más económico. Entonces, el legislador lo que establece acá, me establece una indemnización de perjuicios. Yo puedo ejercer mi acción en contra del que fraguó el dolo, que en este caso sería el corredor de propiedad, por el total de los perjuicios que me causó, ¿ya? Y contra el que se aprovechó del dolo, que en este caso sería, por ejemplo, la inmobiliaria, si era un apartamento nuevo, o el dueño del apartamento, el dueño que hace la tradición en este caso, si se aprovechó porque obtuvo una ganancia adicional, solamente hasta la concurrencia de su provecho. Eso es un caso de dolo incidental, para que lo tengan en cuenta. El dolo incidental no vicia, sin embargo, el legislador igualmente lo sanciona con indemnización de perjuicios en contra de quien fraguó el dolo y en contra de quien se aprovechó. Para que el dolo vicie es necesario que sea determinante, es decir, que debe haber sido la principal razón que la persona tuvo para celebrar el acto contrato y debe provenir de una de las partes en un acto jurídico bilateral, puede provenir de cualquier persona en un acto jurídico unilateral.